tu amor, tu misericordia. Señor, pedimos que tu palabra, Señor, sea predicada, Señor, con claridad, Señor, que ella pueda hacer el trabajo que tú le envías para hacer. Señor, gracias por esta palabra, Señor, que ella pueda quedar en nuestras mentes y nuestros corazones, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a estar viendo un pasaje que se encuentra en Proverbios. El libro de Proverbios es un libro que tiene mucha sabiduría y muchos pasajes podemos tomar del libro de Proverbios como digamos, como guía para nuestra vida, para nuestro accionar en lo cotidiano. Y nos enseña muchas cosas el libro de Proverbios. Y tiene enseñanzas muy importantes. Eh, esta que vamos a tomar hoy es una enseñanza muy importante, la considero, porque toca un tema que es básico, digamos, en la vida del cristiano, importante, y toca una zona, digamos, un área de nuestra vida que realmente es crucial. Dice Proverbios, vamos a leer el contexto y después vamos a sacar el versículo principal. Proverbios 4:20, vamos a leer hasta el 27. Dice así la palabra del Señor. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalos en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Bien, esto es el contexto de este pasaje de Proverbios que vamos a tomar. Pero acá hay un versículo clave y muy importante, que es el 23. Y dice, en la versión Reina Valera, estoy leyendo el día de hoy, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No mana cualquier cosa, mana la vida. Y cuando dice guarda, en esta versión está queriendo decir cuida. Podemos sustituir la palabra guardar por la palabra cuidar. Entonces podríamos decir, sobre toda cosa que vayas a cuidar, cuida tu corazón, porque de él mana quiere decir emerge, se produce la vida. Ahora, la Biblia, ¿qué es lo que trata como corazón? Sabemos que no está hablando del corazón real que tenemos en nuestro cuerpo, que no es otra cosa que un músculo que bombea sangre, si bien que de ese corazón también mana la vida, porque en el momento que ese corazón para, la vida también para. De hecho, la otra vuelta creo que mencionaba acá, que creo que la única causa real de muerte es por causa del corazón, porque hasta que el corazón no para, hay vida en un cuerpo. Puede estar completamente destrozado, pero mientras el corazón bombea sangre, existe vida en ese cuerpo. Una persona solo muere cuando el corazón para, por la razón que sea. Pero no es de este corazón que que la Biblia habla, y donde habla en muchos pasajes. Antiguamente, en el pueblo hebreo, se creían que las emociones
se localizaban en una parte del cuerpo, y la parte del cuerpo sería la parte media del cuerpo. O sea que algunos tendríamos muchas emociones, otros menos emociones. Leo sería totalmente emocional y Sergio sería muy frío, con sus 80 años, dijera Fernando. 80 y Virginia se conmueve 80. A usted, hermana, le dio 60. No. Los hebreos creían que las emociones y todo ese tipo de cosas se localizaban en la parte medio del cuerpo. Y ustedes leen versiones más antiguas de la Reina Valera, especialmente la de 1909, creo que fue la última versión que se tradujo con ese tipo de lenguaje. Van a ver que en vez de corazón habla de riñones. Entonces, después se cambia por corazón para que quede, digamos, no es que se cambie la palabra, para que otros pueblos, otras lenguas, otras costumbres puedan entender mejor, ¿no? Porque el corazón, entonces, calzaba mejor ese término en esa definición. Entonces, la definición bíblica de corazón es el lugar de donde se ubican las emociones, los pensamientos y la inteligencia, el intelecto. En otras palabras, podemos también decir que corazón en la Biblia es un sinónimo de mente. De hecho, en algunos pasajes habla de corazón y en otros habla de mente. Entonces también en este pasaje podemos poner la palabra mente en lugar de corazón y estaríamos bien también porque estaríamos entendiendo el sentido del pasaje, que es lo que el autor, que es el Espíritu Santo, quiere. Entonces podríamos decir, sobre toda cosa que cuides, cuida tu mente, porque de ella mana la vida, ¿verdad? Porque el corazón en sí, como centro de las emociones, el intelecto, el pensamiento, dijimos, ¿dónde está ubicado? Ah, en la mente. Nadie piensa con el corazón. Podemos sentir un dolor en el corazón si sentimos alguna emoción fuerte, porque realmente el cuerpo se estremece, ¿verdad? Y en definitiva todo el cuerpo se duele o alguna cosa, puede ser una emoción negativa o positiva. Pero nosotros tenemos guardado todo esto que nombramos en la mente. Entonces es interesante que el Señor nos diga que debemos de cuidar nuestra mente. ¿Por qué debemos de cuidar nuestra mente? Porque nuestra mente es la que nos guía, la que nos, digamos, de alguna manera nos hace transitar por este mundo y actuar de una manera, digamos, racional, de una manera normal, digamos así. De hecho, ustedes ven que cuando una persona tiene problemas mentales, esa persona no se conduce en la sociedad de una manera adecuada. De hecho, muchos están fuera de la sociedad porque no tienen condiciones de convivir con el resto de la población porque hay una parte de su cuerpo que está afectada y eso hace que realmente no puedan tener un, un desempeño, digamos así, normal en la vida. Pero vamos a ir más hondo en esto. Hay algunos estudiosos que hablan de tipos de corazones y de hecho algunos identifican 4 tipos de corazones, basándose en la parábola de la semilla. ¿Se acuerdan la parábola de la semilla? Que dice una semilla cayó entre los espinos, una cayó al borde del camino, y bueno, son cuatro tipos de lugares donde cae. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque esto que dicen los estudiosos los estudiosos no son inspirados. Lo único inspirado está acá. El resto es estudio, comentarios. En mi opinión personal, en mi modesta opinión,
hay tantos tipos de corazones como personas hay. Porque cada uno de nosotros es único y tiene una forma de ser y de pensar diferente. Lo que sí podemos distinguir dentro de la humanidad a grandes rasgos serían un corazón malo y un corazón bueno. Pero no, pero si vamos a hilar fino, cada persona tiene un corazón diferente. Porque el corazón, ¿qué hace? El corazón define la persona. El corazón es dentro digamos, dentro de lo que llamamos corazón, como dijimos, está el intelecto, las emociones. ¿Y eso qué es? Eso es lo que es la persona misma, lo que la persona piensa. Hay personas que de repente son dadivosas, tienen una bondad tremenda. ¿Y dónde está eso? Acá. De acá sale y va a la acción. Pero hay personas que son malas, hay personas vengativas, hay personas que son... Entonces podríamos poner un montón de cosas. Si usted quiere irle agregando, hay corazones vengativos, corazones así, corazones así. Me quedé sin... Ah, ahora sí. Eh, podemos colocar todo eso, ¿verdad? Pero en realidad está el corazón, que es conforme al corazón de Dios, y está el corazón, que es conforme a la realidad de este mundo. David era un hombre que Dios decía de él, era conforme a su corazón. O sea, que tenía rasgos que eran parte de lo que Dios es en esencia. Y ustedes me dirán, David fue un rey importante, pero hizo mucha macana, y algunas bastante grandes. Un hombre que estuvo implicado en adulterio, un hombre que estuvo implicado en homicidio, porque a la mujer de Betsabé él lo mandó matar, al esposo de Betsabé él lo mandó matar. Betsabé fue la mujer con la que él se quedó y con la cual él adulteró. Pero era un hombre que a pesar de todas esas cosas, podría tener la humildad de arrepentirse y de entender el mal que había hecho y cambiar de rumbo. Fue el mismo que escribió, a ver, déjenme ver acá. Bueno, está mañera. A ver, búsqueme el Salmo 51. Alguien que... El versículo final. Sí, uno de los versículos finales. Esperen un poquito, aquí ya lo tengo. Acá. Fue un hombre que a pesar de todo eso que hizo, fue capaz de escribir, por ejemplo, crea en mí, oh Dios, el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti
y no quites de mí tu Santo Espíritu. Él valoraba a Dios y valoraba las cosas de Dios. Y era un hombre capaz de arrepentirse y entender que había hecho mal, que estaba haciendo mal. Y tenía la humildad necesaria y suficiente de reconocerla a pesar de ser el rey y volver atrás. Y ser el rey en aquella época, a veces nosotros hablamos acá ser el rey, ¿qué tiene que ser el rey? Porque nosotros no tenemos esa conciencia de rey. Nunca tuvimos un rey. El rey era una persona que lo podía todo, podía hacer lo que quisiera. De hecho, cuando él mandó llamar a Betsabé, ella fue porque era el rey. El rey podía hacer lo que se le cantaba. Si veía a Julio en la calle, dice que quiero que Julio hoy, y Julio hoy volaba. Y nadie le iba a preguntar por qué él quiso eso. No, era el rey. Y esa conciencia nosotros no la tenemos acá, porque nosotros vivimos en otra época y en otro estado de derecho, de cosas, en los cuales nosotros no tenemos rey, por ejemplo, tenemos un presidente, y si queremos criticar al presidente lo podemos hacer y nadie nos va a decir nada. Pero en esta época al rey no se le podía decir nada de eso. Entonces, no era cualquiera que estaba diciendo estas cosas. Y este hombre, Dios decía de él que tenía un corazón conforme a él. De hecho, Dios lo bendijo mucho. Él pagó caro por sus cosas. Ojo, él no salió en vano. Una de las cosas que Dios le dijo, nunca se apartará de tu casa la espada. Y de hecho, un hijo violó a la hermana, un hermano mató a otro hermano, le mataron el otro hijo que se había rebelado contra él, pero él era su hijo y no quería que lo mataran. O sea, él pagó caro lo que hizo, pero era un hombre humilde, como Dios quería que fuera. Entonces, hermanos, tenía un corazón humilde. Lo definía a él algunas, eh, el hecho de ser humilde lo definía como persona. Y podíamos definir a David hoy, era un rey, pero era un hombre humilde. Y el corazón nos define a nosotros. Y muchas veces ese corazón, Dios dice que es engañoso y perverso. De hecho, en Jeremías 17:9 dice el Señor, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Veo que acá usa los dos términos en este versículo. Que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios te prueba, porque Dios sabe que tal cual es tu pensamiento, sos tú. Hay un dicho que dice, vemos cara y no vemos corazón. Por ahí vemos a alguien que de repente aparenta ser muy bueno, pero adentro, tu corazón, como dice acá, es perverso, engañoso. Yo no lo voy a conocer. Quien lo conoce más en primer lugar es Dios. Y después lo conoce quien lo tiene. Pero muchas veces también, hermanos, quien está en esa situación a veces se ve un poco confundido con su propio corazón. Y dice, no, yo no soy así. Yo no soy egoísta, no soy mentiroso. De vez en cuando te puedo decir alguna cosita que
está un poquito fuera de lugar, pero no soy mentiroso. Esa es su opinión, está siendo engañado por él mismo. Pero Dios le dice, sí, tú sos mentiroso. Y sos esto y sos lo otro, porque yo te conozco. Y te conozco en profundidad, conozco tu corazón. Conozco desde el día en que fuiste concebido. De hecho, la Biblia dice, mi embrión vieron tus ojos. Dios nos estaba observando desde el momento en que fuimos concebidos. No nos conoció cuando nacimos. Cuando nacimos nos conocieron nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros abuelos. Pero Dios ya nos había visto antes. 9 meses antes ya sabía quiénes éramos. Y sabía perfectamente lo que íbamos a hacer y cómo nos íbamos a comportar. Entonces el corazón define a la persona, hermano. La persona es lo que su corazón dicta. O dicho de otra manera, la persona es producto de todo lo que hay en su corazón. Y nosotros muchas veces no, tengo una hoja doble. Y nosotros, hermanos, muchas veces no cuidamos ese corazón, no cuidamos la mente. Le ponemos cualquier basura dentro. Mismo siendo creyentes, ¿sí? Hay muchos creyentes que le ponen cualquier cosa adentro a esa mente. Y es lamentable, porque eso te va a destruir como persona. Y me va a destruir como persona si lo hago. Tenemos que ver qué le ponemos adentro. Especialmente en esta zona donde vivimos acá, la gente es muy de colocarse en la cabeza el tema de las novelitas y esto y aquello. ¿Y ustedes saben que son tremenda mala influencia para la gente? Tremenda mala influencia son. Especialmente las novelas de una red bastante conocida. Son fatídicas. Promocionan cualquier cosa. Cualquier cosa. Lo digo porque lo vi de cerca en mi familia. En la casa de mi hermano solo se miraba ese canal de televisión. Y lamentablemente se le llenó la cabeza de porquerías, tanto a él como a su familia. Y he visto otros lugares, otros, otros hogares con el mismo problema. Porque esto fue un ejemplo, dejan entrar cualquier basura a su mente. Entonces, yo te pregunto, ¿qué le pones a tu mente? ¿Qué música le pones a tu mente? Porque la música no es solo sonido, tiene letras. ¿Qué le pones a tu cabeza? ¿Lo llenas de la palabra del Señor? ¿Lo llenas de la palabra del Señor? ¿O lo llenas de todo lo que la televisión te trae? Con programas de dudosa reputación y gusto. Y dudosa porque estoy siendo muy generoso. Realmente son desastrosos. Y estos son ejemplos. ¿Qué le estás poniendo a tu mente? ¿La estás cuidando? ¿La estás guardando? Dios dijo que de ahí depende, mana la vida. De ahí sale la vida. Si yo le pongo la palabra de Dios, va a manar la vida. Porque la palabra de Dios es vida. Dios es vida. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. He venido para que tengan vida y vida en abundancia.
¿Cómo experimentamos a Dios? A través de la oración, a través de la palabra. ¿Nos estamos llenando del Señor o nos estamos llenando de basura? Dice Filipenses 4:8, el apóstol Pablo, hablando a los filipenses, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Guárdense, Filipenses 4:8. Piensen en todo lo que es bueno, todo lo que tiene virtud, en lo honesto, en lo justo, en lo verdadero. Si dejamos nuestra cabeza llenar las cosas de lo contrario, nos va a ir mal. Vamos a ir mal. De la mente salen los pensamientos, hermanos, las emociones y como consecuencia, las acciones. Si tú llenas la mente de basura, lo que vas a reflejar es un basurero municipal o local. Si tú llenas la mente de las cosas de Dios, vas a reflejar la vida que Dios quiere y el propósito que Dios quiere en tu vida. Dice Efesios 4:22 y voy a leer hasta el 32 y también hay versículos importantes acá. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos. Esos deseos engañosos entran por dónde? Solamente a través de los sentidos, principalmente los ojos. Cuidado con lo que vemos. Cuidado con lo que vemos. El Señor Jesús fue muy claro. Cuando le hablaron de adulterio, por ejemplo, Él dijo que si miramos una mujer, si sea para codiciarla nomás, ya adulteramos. No anduvo con vuelta. No anduvo con vuelta. Entonces, los ojitos es muy importante. Todos los sentidos son importantes, pero por los ojos entra la principal información y lo que es importante queda en la mente. Dice que cuando una imagen entra por los ojos es muy difícil después de desarraigarla de la mente. Es muy difícil. Entonces cuida tu mente, cuida tu corazón. Dice, renovaos, Efesios 4:23, acá viene el versículo importante, renovaos en qué? En el espíritu de vuestra mente. Dios, nosotros nacimos, digamos, lejos del Señor, pecadores, pero cuando nos convertimos y aceptamos al Señor, debemos renovar nuestra mente, cambiar de forma de pensar. La conversión implica un cambio de pensamiento. No puedo convertirme y seguir siendo el mismo que siempre fui, pensando de la misma manera que siempre pensé, hablando de la misma manera que siempre hablé y actuando de la misma manera que siempre actué. Porque entonces, ¿dónde está Dios en mi vida? Cuando Dios te salva,
Tiene que haber una evidencia de que Dios te cambió la vida, de que tú amas a Dios, de que Él es todo para ti. Tiene que haber una evidencia. Es imposible que no se vea. Nosotros, dice que somos cartas abiertas al mundo. Muchas veces las personas cuando nos ven les llama mucho más la atención cuando ven un cristiano, su forma de comportarse y de hablar y de expresarse, digamos, de expresarse en su forma de, digamos, una forma respetuosa y ese tipo de cosas, que lo que le puedas de repente hablar de la palabra, porque capaz que vas y le hablas de la palabra y dices, yo no quiero saber de religión, o si no te dicen lo primero que te dicen, yo soy católico, que es la salida más fácil. Nadie le va a preguntar y como los católicos van o no van a la iglesia, es lo mismo. Entonces lo primero que te dicen es, yo soy católico, para que no le digas más nada. Si le vas a hablar, capaz que pasa eso. No es siempre, ojo, no es regla. Pero cuando te ven con una forma de ser diferente, y te ven un día, y te ven dos, y te ven tres, y te ven cuatro, y te ven de repente mucho tiempo, les llama la atención. Y les entra la curiosidad y quieren saber qué es lo que tienes. Y muchas veces, a veces hasta les molesta cuando está el diablo trabajando en la vida de alguno ahí que anda en la vuelta, principalmente a veces trabajos donde hay mucha gente y todo eso, y entra un cristiano, les entra a molestar la forma de cristiano. Y aquella forma que ellos ven en ti, que fue Dios que moldeó aquella forma en tu mente y en tu corazón, y que la ven trabajando allí, te ven, aquella cosa para ellos es como que le estás pegando en el pecho. Y te quieren hacer la vida imposible, y quieren que estés lejos, y si te pueden sacar, te sacan, porque ellos quieren estar en paz. No les da paz a aquellos, porque es lo contrario a lo que ellos tienen dentro de sí. Entonces, hermanos, ¿y cómo pasa ese tipo de cosas? Bueno, pasa cuando nosotros, cómo nosotros, digamos, proyectamos a Dios en nuestra vida. Pasa cuando nosotros cuidamos nuestro corazón, ese corazón que nos dio Dios, esa mente, esa información que tenemos adentro, cuando eso se transforma, cuando hay que cambiarla, cuando hay que renovarla, como dice acá, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y el versículo 24 dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La renovación de la mente, la renovación del espíritu de la mente o de la mente, como está unida al nuevo nacimiento. Dios nos está acá haciendo hincapié en que nos vistamos, dice, del nuevo hombre. Ya vamos a ser otra persona. Creado según Dios. Dios ya no había creado una vez, es como que nos recrea, o sea, nos crea de vuelta. Dice, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Quién es la verdad? Dios mismo, Él. Jesús, volvemos a lo de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios es la verdad. Es su esencia. Y acá después viene una serie de consejos. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se pongan sol sobre vuestro enojo. ¿Está malo airarse? No. Está malo pecar. Está malo dejarse llevar por la ira. Está malo dejarse dominar
y hacer las cosas que Dios no quiere por causa de la ira. El enojarse no es pecado. La consecuencia, el uso que le das a ese enojo puede llegar a ser pecado. ¿Entienden? Dice, ni deis lugar al diablo. Versículo siguiente a este. Porque a veces cuando le damos lugar al pecado en nuestra mente, le damos lugar al diablo. El Señor Jesús es un caballero. Él viene y te pide para entrar en tu vida. Pero hay alguien que de caballero no tiene nada. Y se aprovecha de la puertita más chica que le puedas abrir. Y se va a meter en tu mente y en tu corazón. A veces un mal sentimiento, a veces un pequeño sentimiento de envidia o de competencia con un hermano. Vamos a hablar en el ámbito de la iglesia. Le estás abriendo una puertita a ese ser que dice la Biblia que anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Ustedes lo han visto en documentales? Cuando el león va a cazar, rodea la manada y mira, él no le sale a cualquiera. Está viendo al débil, está viendo al chico y está viendo al enfermo. ¿Cómo, Julio? Y al más viejo también. Bueno, el más débil, ¿no? Entonces, el león no es de cualquier manera. Por eso se usa esta figura del león. Y cuando tú dejas entrar cosas que no son de Dios, tú te estás debilitando. Y el enemigo anda en la vuelta tuya y dice, él capta, dice, aquí mismo. Y entra y comienza a trabajar. Y comienza a desvirtuar tu mente, tu corazón, porque tú no la cuidaste. Y si lo dejas seguir y no te diste cuenta, va a terminar con tu vida. Porque ese es el trabajo de él. La Biblia dice que él vino para matar, robar y destruir. Esa es la función de él. Y que él es padre de mentiras. Es la única cosa que el diablo creó. La única cosa que se le atribuye paternidad en la Biblia es a la mentira. La Biblia mismo lo dice. Entonces, hermanos, cuidemos nuestra mente. Versículo 28 dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y esto es un error a veces bastante común. Nos acostumbramos a escuchar el mundo hablar y muchas veces nos ponemos a usar, hablamos con los términos del mundo, con los términos de la gente que no conoce a Dios y por lo tanto no le importa a Dios. Y escuchamos las cosas que ellos dicen y cómo se refieren a tal o cual cosa, y nosotros hacemos lo mismo. Sin embargo, Dios dice, no, hay una forma derecha de hacer las cosas. Hay una forma derecha de hablar. Hay palabras que son corrompidas, que son malas, que indican maldad. No las hables, no las uses. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Si yo voy a hablar una palabra corrompida que a nadie le va a traer nada bueno, más vale me callo, no hablo. Porque a veces dice, no es que seamos tan santos que no sepamos de decir tal o cual cosa, porque la escuchamos y somos seres inteligentes. ¿Sabe dónde está la sabiduría? El no hacerlo.
¿Por qué? Porque Dios no quiere, no le gusta y como yo quiero agradar a mi Dios, no lo hago. Una vuelta hay uno que le decía a un pastor, no, dice, porque usted no me sabe insultar. Dice, tú te sorprenderías, dice, que yo te sé insultar y te puedo insultar peor que tú. Dice, conozco peores palabras que tú. Dice, no lo hago porque no quiero, porque no debo. Por eso no lo hago. No es porque no las conozca. Porque crecemos en medio de este mundo, ¿no? O alguien creció adentro de alguna burbuja. Nadie, ¿verdad? Crecemos en el medio de este mundo acá. Hay muchos. Vivimos en el mundo durante mucho tiempo hasta que Cristo llegó a nuestras vidas. ¿Y usted ese conocimiento lo perdió de acá? ¿Se borró? ¿No? Simplemente lo dejamos de lado porque sabemos que no es bueno y no lo vamos a usar. Y eso solamente se va a ir el día que Cristo venga y estemos en el cielo con Él. Ahí vamos a ser purificados del todo si eso se va a borrar. Entonces, hermanos, versículo 30 dice, miren lo que pasa cuando hacemos las cosas mal. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué pasó cuando creíste? ¿Vino a ti quién? Dios. ¿En la figura de quién? Del Espíritu Santo. ¿Dónde mora el Espíritu Santo? En nosotros. ¿Qué pasa cuando hacemos este tipo de cosas? Lo entristecemos, porque es una persona. De hecho, es una persona, digamos, las tres personas de la Trinidad son importantes, pero hay cosas especiales sobre el Espíritu Santo, como por ejemplo, el único pecado imperdonable es contra el Espíritu Santo. Se puede hablar de repente, se puede, no es que nosotros lo vayamos a hacer, pero digo, hay personas que pueden de repente decir algo mal de Cristo o del mismo Padre y pueden ser perdonados. Pero dice que el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Dice, ni en este siglo, ni en el venidero. Te fuiste al infierno. Chao. Finalizaste tu carrera. Pero en este caso, hermanos, está hablando de entristecer al Espíritu Santo. Entristecerlo con nuestras actitudes, porque no cuidamos nuestra mente y actuamos de una manera indebida. Dice Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es un culto racional? Racional viene de razón, viene de pensamiento. Entonces, una forma pensada, digamos, hecha adrede, es presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo. ¿Cómo eran los sacrificios que se presentaban ante Dios? ¿Cómo tenía que ser el cordero? Perfecto, sin mancha. No es que nosotros seamos perfectos, vamos camino a, pero tenemos que ser lo más perfectos posible o tratar de ser. ¿Con qué? Con las herramientas que Dios nos da para agradarlo a Él en la forma en que nosotros debemos de comportarnos y llevar nuestra vida adelante. ¿Entendieron? Dice Romanos 12:2, versículo siguiente, no os conforméis a este siglo, o sea, no se conformen a este sistema mundial, a eso que está ahí, a eso que ustedes están viendo ahí afuera. No se conformen, no se mezclen ahí, no lo tomen para sí. Dice, sino transformaos
por medio de la renovación de vuestro ¿qué? Entendimiento. Otra vez apunta a dónde? A la mente. ¿Con qué entiende usted? Con la mente. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si debemos de cuidar nuestra mente y lo que le ponemos adentro. Si debemos cuidar. Las acciones de las personas, hermano, de alguna manera denuncian el corazón que las gobierna. Cuando usted ve a una persona actuar de determinada manera y en determinadas actitudes, usted vislumbra, si bien el único que conoce en profundidad el corazón es Dios, pero usted vislumbra determinadas cosas de ese corazón. Usted ve una actitud egoísta y ve que en ese corazón hay cosas egoístas. Ve una actitud de repente de una persona que está mal con otra y dice, no, yo no quiero saber más. Usted ve que eso evidencia que no hay mucho perdón dentro de su corazón. Entonces, las acciones denuncian ese corazón. Dice Lucas 6:43, dice, al 45, dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Dice, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Y después dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es evidencia nuestras acciones del corazón que hay. Nuestra forma de hablar nos delata. Lo que hablamos nos delata. Hay personas que usted se junta con ellas y solo saben de hablar de un tema. Entonces, usted ya se da cuenta qué es lo que hay dentro de su corazón. Ya se da cuenta. De repente usted va por ahí en un trabajo, lo que sea, y ve un compañero ahí y que le gusta hacer chistes y todo eso, pero todos los chistes tienen un lado torcido. Son todos de repente con una connotación sexual. Usted ya ve que esa cabecita está llena de pensamientos bastante equivocados. Entonces, la forma de hablar, lo que hablamos permanentemente nos delata. ¿Ah? Es evidencia de lo que tenemos dentro. Dice que de un corazón cuidado emerge la vida, y esa vida solo la produce Dios, ya que Él mora en nosotros y muestra a través de nosotros su obra redentora. También cuando tenemos a Dios, nuestra forma de hablar nos delata. Se dan cuenta que somos cristianos. Dice, cuando no cuidamos el corazón, lo que emerge es el fruto de nuestra carne. Y el fruto de nuestra carne siempre malo. Porque nuestra carne tiene frutos malos. Tenemos que ser cuidadosos, hermanos, con lo que llenamos nuestra mente, y debemos llenarlas de cosas buenas y tener el cuidado de cultivar una relación con el Señor y llenar nuestra mente con las cosas que son propias de Él. De lo contrario, vamos a estar contaminados y posiblemente contaminamos a otros. Porque no solo el mal te lo haces tú, contaminas a otros. Un ejemplo, por ejemplo, cuando sos murmurador, ¿murmuras solo o buscas a alguien para murmurar? Busca a alguien. Y de repente la otra persona no quiere murmurar, pero tú la buscaste.
y le estás diciendo las cosas, y lo que tiene que hacer, ¿entendés? Si quiere salir de ti, es decirte, bueno, te quedas solo y me voy, porque otra forma no hay, porque si no te va a involucrar y te va a contaminar también. Un ejemplo clásico. Hay otros. Entonces, cuando tienes la mente llena de cosas que no son de Dios, te contaminas tú y contaminas a otros. ¿Te has preguntado con qué está llenando tu mente? Sería bueno que nos examináramos. No digo ahora, que nadie diga nada, digo, pero sería bueno que nos examináramos. ¿Con qué estoy llenando mi mente? ¿Qué le estoy poniendo dentro? Como dijo el salmista en el Salmo 139, 23, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Aquí la pregunta era, ¿has examinado tu corazón? El salmista se ve que no se tenía confianza que su juicio sobre él mismo fuera el correcto. Y está bien. Entonces, ¿qué es lo que pide? Que Dios lo examine. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, dice, y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Era alguien que quería hacer las cosas bien y no estaba conforme con lo que él mismo tenía dentro. Entonces, hermanos, debemos cuidar nuestra mente. Y lo mejor de todo para cuidar nuestra mente es llenarla de la palabra de Dios. El Señor le dijo a Josué, y está en Josué capítulo 1, versículo 8, versículo muy conocido. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y no está hablando de prosperidad económica, está hablando de una prosperidad general. ¿Qué tenía que hacer para eso? Hacer lo que estaba escrito, meditar en la palabra día y noche. Y los voy a dejar simplemente leyéndoles unos versículos bíblicos, nada más. No los vamos a comentar. Porque es bueno leer la palabra de Dios y que ella quede en nuestras mentes. Salmo 7:9. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Jeremías 17:10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según el camino, según el fruto de sus obras. Mateo 22:37. El mismo versículo se había dicho antes en Deuteronomio 6:5. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Y Deuteronomio 6:5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Viejo y Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Apocalipsis 2:23 dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Éxodo 35:10. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá
y hará las cosas que Jehová ha mandado. ¿Quién va a hacer esto? El sabio de corazón. Está el necio de corazón que hace lo contrario, pero este es el sabio de corazón. Deuteronomio 5:29 dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos le fuese bien para siempre? Esto dijo Dios en Deuteronomio 5:29. Deuteronomio 36. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Deuteronomio 36. Por último, Deuteronomio 30:10. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Al Señor no se lo engaña, hermano. No andamos a medias. Hay que convertirnos de todo corazón. Cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Cuídalo y entrégaselo al Señor. Y como decía que el salmista del Salmo 139, si no estás seguro que lo que hay en él, pídele al mismo Señor que lo escudriñe y que te guíe por el camino recto. Amén. Bendiciones, hermanos. Muy bien, muchas gracias, Marcos. Tenemos para trabajar bastante, ¿no? Nos dejó bastante trabajo, Marcos, ahí. Que el Espíritu de Dios nos cambie, nos transforme día a día. Creo que nadie puede decir acá que no va a tener trabajo en el corazón. Oramos y quedamos despedidos. Dios amado, gracias por tu palabra, gracias porque a pesar de que nuestros corazones son duros, muchas veces orgullosos, necios, alejados de tu persona, gracias porque quienes somos tus hijos, oh Dios, tenemos el privilegio de que el Espíritu Santo cambie, transforme día a día, quite lo que nos sirve y examínanos tú, oh Dios, examínanos y quita aquello que nos sirve, que se interpone entre tú y nosotros, Padre. Eh, Pruébanos cada día, como escuchábamos, y danos esa sabiduría tuya para vivir y reflejar, oh Dios, esa vida tuya en nosotros, que sea un instrumento para salvación de muchos y crecimiento de tu iglesia también. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, que el Señor